Hay cruces que nacen por moda y otros que nacen por necesidad. Hoy hablaremos del Bull Herder y el Molossos Herder, una bestia creada en la sombra, no para agradar, sino para funcionar. Un perro nacido del trabajo, moldeado por el caos y entrenado para resistir donde otros colapsan. No es un perro de sofá ni de dog show. Es un perro de calle, de entrenamiento duro y de situaciones reales. Si no sabes controlar tu energía, este perro te la va a devolver multiplicada. Prepárate, porque esto no es un documental, es un informe de guerra. Bienvenidos a Híbridos y Leales. Proyecto Rapache. Antes de empezar con este gran cruce, quisiera resolverte una duda. ¿Por qué meter sangre de pastor en perros funcionales? Hay algo que muy poca gente entiende cuando hablamos de perros funcionales. No basta con tener fuerza, no basta con tener agresividad. En el mundo real, donde no hay premios ni jueces, lo que te salva no es solo el músculo, es el control, es la mente, es la lectura del entorno. Y ahí es donde entran ellos, los pastores de trabajo, como el Malinois, el Dutch Shepherd, el pastor alemán de líneas funcionales. Perros diseñados no para ladrar, sino para ejecutar. Perros que no solo obedecen, piensan, anticipan y actúan. Pero, ¿por qué meter sangre de pastor? Porque un perro sin control es un arma sin gatillo. Puedes tener un APBT con mordida de acero, un presa con físico de tanque, pero si no tiene cabeza, si no tiene foco, si no entiende órdenes bajo presión, entonces en el momento de la verdad fallará. Un ejemplo muy claro, el presa canario de Manuel Curto Gracia tiene genes del pastor majorero, Bardino Majorero. Los pastores de trabajo fueron moldeados por siglos para una cosa: leer el movimiento, responder al estrés, controlar su impulso. Un buen pastor no es solo obediente, es proactivo, detecta amenazas, observa patrones y se adelanta al problema. Y eso, en el mundo del trabajo real, vale más que 100 kilos de músculo. ¿Y qué pasa cuando metes una línea de bull o molosa? Ahí empieza la alquimia, como lo llamo yo. Tienes un perro que puede morder con la fuerza de un pit, pero soltar a la orden como un Malinois. Tienes un animal que puede correr como una bala, frenar en seco y volver a ti sin dudar. Tienes un compañero que en vez de actuar por nerviosismo, actúa por cálculo. Y eso, hermano, no tiene precio. Es por eso que cada vez más criadores underground, verdaderos alquimistas del perro, están haciendo lo impensable: meter sangre de pastor funcional en líneas de guardia de pelea y defensa, para crear híbridos que no solo aguantan, dominan. Pero, ¿qué define un pastor de trabajo? Porque como ya bien sabemos, normalmente todas las razas puras tienen consanguinidad, problemas de enfermedad. No confundas con un pastor de belleza, ni de exposición, ni de criadero de Instagram. Hablamos de líneas puras de trabajo, criadores en policía, entrenados en detección, intervención y patrullaje. Perros con nervios firmes, mirada fría y respuesta inmediata. Un pastor de trabajo sabe cuándo moverse, cuándo esperar y sabe cuándo entrar a destruir. No se lanza por impulso, se lanza porque hizo el cálculo y sabe que va a ganar. Obviamente no es tonto. Cuando el pastor se cruza con el guerrero, imagina esa inteligencia combinada con un corazón de gladiador, con un cuerpo de toro, con la presión mandibular de un bull o con la imponente presencia de un moloso. Eso no es un perro cualquiera, es una bestia creada para sobrevivir y dominar. Eso es el nacimiento del Bull Herder y del Molossos Herder. Porque la fuerza sin control es debilidad. Si solo tienes fuerza, eres bruto. Si solo tienes velocidad, eres nervioso. Si solo tienes agresividad, eres inestable. Pero cuando tienes mente, lectura, control emocional y temple,
Y encima sumas físico, presencia y mordida. Ahí nace el equilibrio, el verdadero equilibrio. El perro que no necesita ladrar para intimidar, el perro que no necesita morder para controlar, pero si muerde, no suelta. Y por eso antes de hablar del Bull Herder o del Molossus Herder, tenías que entender esto. Sé que mi forma de hablar a lo mejor exagera un poco lo que son los perros, pero yo vivo los perros, veo a los perros y esta es la emoción que me dan. No son cruces por moda, no son mezclas al azar, son herramientas vivientes, productos de años de selección, observación y trabajo sucio. Porque aquí no hablamos de razas. El perro que nació para no fallar y que si tú fallas, te lo va a hacer pagar. Origen y concepto. El Bull Herder no tiene país oficial, no está reconocido por ningún club ni falta le hace. Nació en múltiples lugares a la vez, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, Sudamérica, donde había pastores con hambre de funcionalidad y donde había Bull Type con hambre de verdad. Este cruce surge por una pregunta muy simple. ¿Qué pasaría si mezclamos el cerebro del pastor con el corazón de un gladiador? Y la respuesta fue devastadora. No hay un estándar fijo, hay una lógica funcional. Cada criador underground busca una mezcla que potencia lo mejor de ambos mundos. Se cree que la policía robó esta idea de los barrios más peligrosos, de los barrios de alto riesgo, donde personas con no un muy buen historial, para poder defenderse de ataques y combates, iniciaron a mezclar estos dos tipos, el bull y el pastor de trabajo. Razas utilizadas. Los Bull Herder más funcionales vienen de estas combinaciones. Malinois belga, peso 25 a 30 kilos, altura 60 a 66 centímetros. Su habilidad, velocidad, reactividad e inteligencia. Entra a mordida con rabia y precisión. El Dutch Shepherd, más robusto que el Malinois, con una mentalidad parecida, menos nervioso, más equilibrado en línea recta, resistencia brutal y rusticidad natural. American Pitbull Terrier, la PPT. Peso 18 a 25 kilos, la altura de 45 a 53 centímetros. Su habilidad, un game, no se rinde, no retrocede, potencia en estado puro, pura resistencia emocional. American Staffordshire Terrier, Amstaff, más pesado, más contenido, excelente para tener control emocional sin perder fuerza, menos explosivo que la PBT, pero más familiar. La combinación más potente sería Malinois por APBT y Dutch Shepherd por Amstaff. Incluso algunos trabajan pastor alemán con APBT, pero es menos reactivo. Instinto y carácter. El Bull Herder no es un perro con buen carácter. Es un perro con carácter fuerte. Es como un cable pelado. Si sabes usarlo, da energía. Si no, te electrocuta. Tiene un prey drive altísimo. Necesita canalizarlo o lo hará solo. No es un perro para el aburrimiento. Necesita trabajo, misión, propósito y un líder con claridad. No es agresivo por naturaleza, pero si lo provocas, no duda. Tiene un game mental que supera a muchos perros de ring. No es un perro de ladrar, es un perro de actuar. Morfología funcional. Olvídate de la estética de exposición. Aquí se mide la utilidad. La cabeza del Bull Herder es proporcional, ni demasiado ancha como un Amstaff de show, ni fina como un pastor puro. Hocico fuerte, de mordida firme, tijera o pinza, según el cruce. Cuello largo y fuerte, buena sujeción. El tórax desarrollado pero no exagerado, buena capacidad pulmonar. Espalda recta o ligeramente descendiente. Explosividad al 100%. Grupa funcional, favorece el empuje. Cola larga, usada como timón en giros rápidos. Peso funcional, 25 a 35 kilos sería lo más recomendable, con una altura de 55 a 65 centímetros. Todo depende del cruce. Lo importante es que sea compacto,
rápido y que responda. Funcionalidad real. El Bull Herder se adapta a muchas tareas, pero no es polivalente por capricho, sino por genética dirigida. Ámbitos de trabajo, protección civil, seguridad privada, perros patrulleros en fincas o zonas urbanas, deporte, Montioring, GP o PSA, perro compañero de entrenamiento funcional y defensa personal. Digamos que tiene la obediencia de un pastor y la agresión dirigida de un bull. Puede frenar en seco o comerse un objetivo. Todo depende de tu capacidad de imprinting. No hay botón de apagado. Hay canalización. Si lo entiendes, se convierte en tu sombra. Si no, se convierte en tu karma. Cualidad única. El Bull Herder no se rinde. No se detiene por ruido, miedo, presión o fatiga. Tiene ese extra que no se entrena. Lo tiene o no lo tiene, gracias a la línea funcional del APBT. Es uno de los pocos cruces donde se puede equilibrar inteligencia de reacción, control bajo presión, estabilidad mental con agresividad funcional. Olvídate, no hay otros perros que tengan este equilibrio tan bueno. Cuando ves un ejemplar bueno, lo sabes, porque no ladra, mide, no juega, calcula. Es el tipo de perro que no avisa cuando va a morder, simplemente lo hace y después vuelve a ti como si nada ha pasado. Vigor híbrido. Explicación técnica. A ver, genéticamente los cachorros de estas camadas no son todos iguales. Solo el 10-20% nacen con el equilibrio perfecto. Por eso no es una raza oficial. Es una alquimia. Al ser perros tan diversos, el pastor rápido, nervioso y brillante, y el bull constante, duro y resistente, el vigor híbrido aparece cuando el ejemplar nace con lo mejor de ambos. Cabeza proporcional, orejas altas, mirada directa, pecho desarrollado, pero sin exceso, pies firmes, musculatura funcional, reacción de ataque limpia, sin desborde emocional. El Bull Herder no es para todos. No lo compras, lo mereces. Si no entiendes lo que es convivir con un perro que puede defenderte y destruirte al mismo tiempo, no lo tengas. Si lo sabes criar, será a tu espalda. Si lo crías mal, será tu condena. Cuando lo ves en acción, entiendes que no estás frente a un perro, estás frente a un guerrero. Si has llegado a esta parte del vídeo, déjame darte las gracias. Cada día somos más personas que aman el mundo funcional de los perros. Gracias y mil gracias. Continuamos. Mientras el Bull Herder es una dinamita pura, el Molossus Herder es una mina de presión lenta. No necesita correr, no necesita saltar, solo necesita estar presente para cambiar el ambiente. Esta fusión no es rápida, ni fácil, ni ligera. Es para aquellos que buscan control, guardia real y una mente templada en fuego, porque el Molossus Herder no es tu amigo, es tu sombra. Y si tú eres su centro, él será tu escudo. Hoy te presento una bestia que no se ve mucho, pero cuando aparece, nadie quiere enfrentarse a ella. Origen y motivación funcional. El Molossus Herder nace de una idea clara: tener un perro guardián con poder de contención que no pierda la cabeza, que no muerda por impulso, sino por orden, que no se bloquee ni huya ni se apague. En otras palabras, un perro frío, calculador, fuerte y leal. No es una raza oficial, es una selección funcional que aparece en países como Italia, España, Francia, Estados Unidos, Serbia y Sudamérica. Criadores underground que mezclan lo mejor de Molossoide con lo más lúcido del pastor de trabajo. No es común, porque no es fácil, pero cuando sale bien, se convierte en una joya táctica. Razas utilizadas: molossoides funcionales como el Cane Corso, líneas antiguas, 40-50 kilos, de 60-70 centímetros, guardianes natos con mirada fría, buena mordida, tipo Hold a Crash, sujeta y presiona, territorial, intuitivo, estable si se cría bien, mastín napolitano rústico, no de show,
Hablamos del tipo funcional más compacto, menos pesado, presencia psicológica, capaz de bloquear amenazas con el cuerpo y mantener presión sin agitarse. Presa canario funcional, rústico, dominante, territorial, buena estructura para campo abierto o defensa en finca. Ahora vamos con los pastores de trabajo. Como ya habíamos dicho antes, Malinois, líneas selectas, el Dutch Shepherd, pastor alemán de líneas checas o DDR, que son más densos, más estables, menos eléctricos, muy buena memoria de trabajo. El secreto está en el equilibrio, ni muy molosoide que no se vuelva torpe, ni tan pastor que pierda rusticidad, instinto y mente. Si el Bullherder actúa por reflejo, el Molossos Herder actúa por lectura. Tiene un instinto de defensa real, no de juego ni de excitación. Observa, evalúa y solo actúa si percibe amenaza directa. Su agresividad es fría, no es histérico, no es reactivo por todo. Pero cuando decide entrar, no hay marcha atrás. No busca presa, busca control. Es más de pararte que de perseguirte. Ideal para entornos rurales, seguridad perimetral y defensa familiar. Morfología funcional. La morfología varía según la mezcla, pero el patrón funcional es claro. Cabeza grande, con maxilares desarrollados y mordida profunda. Stop marcado, hocico funcional, no braquicéfalo. Ojos medianos, mirada directa tipo guardián. Pecho ancho y profundo, espalda recta o ligeramente inclinada. Tren trasero poderoso porque permite arranque y bloqueo. Extremidades fuertes, huesos gruesos pero no pesados. Cola gruesa, larga o semilarga, usada para equilibrio o como expresión. Para hablar del peso, mira, os lo voy a decir ya claramente. Un perro funcional debe pesar como máximo 57 kilos. A mí los perros que pesan 60, 70, 80, hasta 100 kilos me parecen lo más alejado a un perro. Deja de ser un perro. Por lo tanto, el peso funcional para estos ejemplares es de 35 a 50 kilos o como máximo 57 kilos. Una altura de 60 a 70 centímetros. No se busca exageración, se busca potencia sin pérdida de movilidad, funcionalidad real. El Molossos Herder no fue creado para deporte. Fue creado por situaciones reales, guardia perimetral en fincas, zonas rurales o industriales, perro de compañía disuasiva sin ser un esclavo del adiestramiento, protección civil en criadores con impronta correcta, perro de familia con función protectora bien socializado, en contextos militares o de seguridad, control de masas, presencia psicológica. No tiene la reactividad de un Malinois puro, pero lo compensa con presencia, autocontrol y una capacidad de presión que impone. Su cualidad especial, su temple emocional. No se derrumba fácil, no entra en pánico, no se desconecta, sabe estar, sabe aguantar, sabe imponer. Su instinto no es ciego, es selectivo. Puede estar en medio de una familia y activar solo cuando algo huele mal. Es el tipo de perro que no se lanza al primer ruido. Tiene lo que pocos tienen, capacidad de guardar energía, saber dosificarse. No se sobreexcita. Es un perro que piensa antes de actuar y cuando actúa, termina. Vigor híbrido. Explicación funcional. Cuando se cruza el mejor ejemplar, no es ni torpe ni loco. Es un perro que parece dormido pero lo ve todo y cuando se levanta, ya es tarde para correr. El vigor híbrido ideal sería orejas erguidas o semicaídas, mirada firme, cabeza cuadrada, cuello fuerte, pecho marcado, movimiento pesado pero estable sin torpeza, comando aceptado sin conflicto, inteligencia más respeto. Puede convivir con niños, otros animales, pero no lo desafíes. El Molossos Herder no necesita presentaciones, entra en silencio. Guarda la casa, guarda la familia, guarda tu vida. No está hecho para mostrar trucos, está hecho para estar cuando más lo necesitas. No tiene 10.000 likes,
no gana medallas, pero te juro que si alguien entra en tu propiedad, actuará mejor que un cane corso o un pastor alemán. Es el equilibrio entre gladiador que sostiene y el centinela que observa. Es el guardián que no bosteza y cuando tú duermes, él está despierto. Así es el Molossus Herder. Y si no estás preparado para criarlo con estructura, respeto y firmeza, mejor no lo intentes, porque una bestia sin maestro se convierte en castigo. Te agradezco por quedarte hasta aquí. Sé que este vídeo ha sido largo, quizás demasiado, pero necesitaba hacerlo así. Necesitaba hablar con el corazón, porque todo lo que digo aquí puede sonar un poco exagerado, puede parecer poesía o hasta fanatismo. Pero si tú no lo has vivido como yo, si tú no has entrenado, criado, fallado y vuelto a empezar con estos perros, entonces no lo vas a entender jamás. Este no es un canal de perros bonitos. Este es un canal de perros funcionales, de verdad, de calle, de cría con alma. Así que gracias por tu tiempo y disculpa de corazón si se hizo largo. Pero cuando uno ama lo que hace, cuando uno lo vive, no hay guión que lo pueda cortar. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, el perro funcional no se compra, se forja y si lo haces bien, te cambia la vida.